Que el Señor me le bendiga. Usted sea bienvenido una vez más a este canal de prédicas cristianas con el pastor Freddy Ayala. Esperando que sea de mucha bendición para su vida estos temas de la palabra del Señor que hemos estado o que he estado compartiendo, haciendo uso de esta plataforma en YouTube. Aquí precisamente en este canal donde por misericordia el Señor nos permite estar compartiendo diversos temas de la palabra del Señor. Quiero compartir una vez más otro tema con usted y esperando que sea de edificación para su vida. Y quiero tomar el pasaje que se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dándole una instrucción a Timoteo, dice lo siguiente: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y que el Señor nos bendiga en esta hora. Quiero hablar nuevamente acerca de la imposición de manos, segunda parte. Repito, esta es la segunda parte del tema imposición de manos. Y como podemos ver ese capítulo que leímos, y en el verso 22, capítulo 5, verso 22 de Timoteo, dice Pablo a Timoteo que no imponga manos con ligereza. Pero al ver el contexto de esto, Pablo no le está prohibiendo a Timoteo imponer las manos, no. Pablo le está diciendo a Timoteo, más bien le está dando una alerta a no actuar por instinto propio, sino que cuando imponga manos se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es ninguna prohibición a imponer manos. Como vimos en la primera parte de este tema, que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se usó la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, en el cual yo estaré desarrollando la segunda parte, también se ve acerca de la imposición de manos. Así que es un tema que está en la palabra del Señor y hay que hacer uso de ellos. Es parte de la doctrina cristiana, siempre y cuando haciendo las cosas correctamente y guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, en todo lo que hagamos. La imposición de manos, después que el creyente se ha arrepentido de las obras muertas y haya puesto su fe en Dios y ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo y en el Espíritu Santo, entonces él está listo para recibir poder y autoridad, para imponer manos sobre los enfermos, de acuerdo a Marcos capítulo 16, verso 15, dice lo siguiente, al 20, verso 15 al 20 dice: y les dijo, id por todo el mundo. ¿Quién les dijo? Jesús. Jesús les ordenó, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué dice? Sus manos y sanarán. Y el Señor, después que habló y fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Vemos acá, el Señor Jesús les da una comisión, les da una orden a los discípulos y les dice que salgan, que lleven el mensaje de salvación. Pero el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. O sea, les da una instrucción, lo que deben de predicar, qué debe de suceder. Pero también les da, entre la ordenanza que les da, entre el mandamiento que les da, les dice que sobre los enfermos, que pondrán sus manos y qué va a suceder, y van a sanar. Es muy interesante notar algo que no dice y pongan sus manos sobre los enfermos y oren. No, en este pasaje notamos algo que dice que sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Notemos esto que habla este pasaje. No habla tanto de orar en este pasaje, en este verso, sino solo de imponer las manos con fe. Y los enfermos que dice que va a pasar, van a sanar. Comenzamos viendo entonces que Jesucristo le habla a sus seguidores, a sus discípulos, y les habla acerca de la imposición de manos. Comenzamos a ver que hay que imponer manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar.
Pero ¿quiénes tienen la facultad de hacer esto? No cualquier persona. No cualquier persona, sino una persona que haya reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Por ende, esta persona que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona se ha arrepentido de todas obras muertas y ha puesto su fe en Jesucristo, en Dios. Y esta persona ha sido llena con el Espíritu Santo. O sea, no es cualquier persona, no es cualquier persona. Recuerde que en el tema, en la primera parte del tema yo dije o expliqué acerca de que no cualquier persona puede andar imponiendo manos, porque lo que yo tengo, eso voy a transmitir. Si una persona anda en santidad, tiene autoridad de parte del Señor, lo que va a transmitir al imponer manos es lo mismo, es la autoridad que tiene, es la santidad que vive. Pero si una persona no anda correctamente como el Señor ordena, anda con un espíritu de lascivia, anda con un espíritu de rebelión, anda lleno de tantas cosas del mundo. Cuando esta persona impone manos, esto le va a transmitir a quien le imponga manos. Por eso hay que tener cuidado quién nos impone manos. ¿Quién nos impone manos? No cualquiera puede andar haciéndolo, sino una persona que se ha arrepentido de sus obras muertas, ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador y cree en Dios, ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ha sido bautizado por las aguas, está buscando, está llenándose la presencia de Dios. Esta persona tiene la facultad para hacerlo, porque seguramente está llena de autoridad y llena de poder. Y entonces sucederán cosas gloriosas. Amén. Pero regresemos al pasaje que leí en Marcos. Entonces, ahí en Marcos nos damos cuenta de que Jesús le da una orden a sus discípulos que impongan manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. La imposición de manos es un privilegio que tiene cada creyente. A través de la imposición de manos, el bautismo en el Espíritu Santo ha sido impartido a los creyentes. Esto habla en Hechos capítulo 19 y verso 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué hizo Pablo? Impuso sus manos. ¿Qué hizo Pablo? Hizo uso de la imposición de manos. ¿Y qué sucedió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre aquellas personas a las cuales Pablo había puesto las manos. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban, dice el verso 6. Y dice el verso 7, dice, y eran por todos unos 12 hombres. ¡Qué glorioso! Unos 12 hombres eran aquellos que recibieron la unción, el poder de Dios. Bueno, ¿qué sucedió acá? Leyendo el pasaje entonces. Llega Pablo a cierto lugar, a Éfeso. Halló a unos discípulos que habían creído. Halló a unos recién convertidos, por decirlo así. A unos que se habían convertido. Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos le dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo, pues, para no hacer largo, porque ya leímos qué es lo que dice ahí. Entonces Pablo viene e impone, hace uso de la imposición de manos. Y cuando Pablo impone manos sobre estos nuevos creyentes, ellos dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Acá sucedió algo. En la imposición de manos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo vino la manifestación del don de lenguas y el don de profecías. Pero ¿cuándo sucedió esto? En el momento que Pablo impuso manos sobre estos nuevos convertidos. Amén. ¿Se da cuenta entonces? Yo estoy seguro que alguno que me va a escuchar en esta hora le ha sucedido esto. De que en cierta ocasión ministrando en cierta iglesia o no sé, en cierto lugar haya impuesto manos y personas recibieron el Espíritu Santo. Yo creo en esto, yo creo en la imposición de manos
Y creo en este pasaje porque me ha sucedido. En algunas ocasiones, cuando el Espíritu Santo me guía a imponer manos, en algunas ocasiones ha sucedido esto. Personas reciben el poder, reciben la unción, reciben la llenura del Espíritu Santo, y hay personas que comienzan a hablar en nuevas lenguas, otras comienzan a profetizar, pero a veces será esto en la imposición de manos. Por supuesto, no todo el tiempo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo de igual manera, será de muchas maneras. En este caso lo recibieron estos hombres en la imposición de manos, pero no solo esto es la guía que debemos de usar, no. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes como Él quiere hacerlo. Él es todopoderoso, Él hace lo que a Él en su soberanía Él quiere hacer. Así que no solo así se recibe el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí en algunas veces se da. A mí me ha tocado, yo he visto esto, a mí me ha sucedido en algunas ocasiones. Así que yo creo en la manifestación. Y vemos entonces en la primera parte que leímos el verso de Marcos 16:15, Jesús le dice: impongan manos a los enfermos y ellos van a sanar. Eso sucedió, va a suceder en la imposición de manos. Acá vemos que hay imposición de manos y no hay sanidad, sino que hay una llenura del Espíritu Santo. En la imposición de manos pueden manifestarse algunas cosas conforme el Espíritu Santo lo desee en ciertas personas. Entonces, las manos también son impuestas por los líderes de la iglesia sobre todos aquellos que están listos para servir a Dios en el trabajo ministerial. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 3. Dice ahí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo ahí también. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué sucedió? Les impusieron las manos, y ¿qué sucedió? Los despidieron. Aquí vemos entonces, estaban estos hombres, profetas, maestros, ahí estaban ayunando. El Espíritu Santo les habla que les apartaran a Bernabé y a Saulo. Cuando dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, lo que el Espíritu Santo estaba diciendo era: conságrenmelos, preséntenmelos. Y dice que estos los consagraron imponiendo las manos y los dedicaron al Señor. En la imposición de manos los facultaron a ellos para hacer la obra a la cual el Señor los había llamado. Por eso es que se da cuenta en algunas ocasiones, en algunas iglesias, que se hace uso de la imposición de manos antes de que el Señor les diga: apártenme a este para evangelista, o el Señor les habla y les dice: este me va a servir en el diaconado, o esta persona me va a servir en esta área, o mi hijo me va a servir en esta área. Usted se da cuenta que los líderes de la iglesia, el pastor junto con su comitiva, lo que primero hacen es orarle al Señor. El Señor les habla y luego ellos imponen sus manos, los ungen con aceite, imponen sus manos y los habilitan. Esto es habilitarlos para la obra a la cual el Señor los está llamando. Yo no sé si a usted le pasó. A mí me pasó, a mí me impusieron manos, me habilitaron para hacer la obra a la cual el Señor me había llamado o me estaba llamando. Así que la imposición de manos habilita para que nosotros podamos hacer o desempeñar o desarrollar la obra a las cuales el Señor nos ha llamado a nosotros. Vemos entonces que se impone manos para sanidad. Vemos entonces que se impone manos y sucede el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, y se manifiestan algunos dones. En este pasaje que leímos, nos damos cuenta que estos profetas y maestros impusieron manos sobre Bernabé y Saulo y los estaban habilitando para la obra misionera a las cuales el Señor lo estaba llamando a estos varones. Nos damos cuenta entonces que sí hay imposición de manos en el Nuevo Testamento. Se hace facultad de ellos. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo, le dijo Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Escuche esto, que está en ti por la imposición de manos. Lo que había recibido en el contexto del pasaje
no se refiere a un don espiritual. Repito, lo que Timoteo había recibido en la imposición de manos, cuando vemos el contexto de la palabra, lo que Timoteo recibió no fue un don espiritual, no fue el don de lenguas, no fue el don de profecías. No. Aquí lo que Pablo le está diciendo o recordando es que avive el don ministerial. Pablo le está recordando a Timoteo que se recordara del don que había recibido cuando le impusieron las manos. El presbiterio le impuso manos y recibió, y Timoteo recibe un don ministerial, un don ministerial. Posiblemente fue el don pastoral que había recibido Timoteo, porque él fue pastor en una iglesia en Éfeso y Pablo fue su padre espiritual. Pablo le decía a Timoteo: aviva ese don ministerial, aviva ese don que se te dio que recibiste cuando el presbiterio te impuso manos. Hay veces que se da esto, que nos habilitan, repito, pero que recibimos dones espirituales o confirmamos el llamado que Dios le hace a una persona del vientre de mamá. Hace llamados el Señor, ¿verdad? Y se confirma muchas veces en la imposición de manos, se habilita esto. Esto representa la delegación de autoridad espiritual y capacitación espiritual sobre aquellos que el Espíritu Santo ha aprobado para ejercer ciertos ministerios y los haya hallado dignos de esta confianza como seguidores de Cristo. Repito, cuando Pablo le impone mano o cuando Pablo impuso mano sobre Timoteo, lo que estaba representando ahí o lo que estaba sucediendo era que Pablo le estaba delegando autoridad espiritual, le estaba habilitando, le estaba dando una capacitación espiritual sobre Timoteo. En este caso es sobre aquellos que el Espíritu Santo ha aprobado para ejercer ciertos ministerios a los que ha hallado digno de estar de esta confianza como seguidores de Cristo. Cuando los líderes de cierta iglesia imponen manos sobre los hermanos que tienen un llamado, lo que están haciendo, repito, es delegando autoridad espiritual sobre ellos. Es transmitiendo, delegando una autoridad espiritual sobre estas personas. Y las están confirmando, las están habilitando para que ellos puedan desempeñar el llamado que el Señor les ha hecho. Han sido dadas advertencias para imponer manos ligeramente sobre cualquier persona, para evitar ocasiones o para evitar comisionar a alguien que no ha sido listo, que no ha sido llamado. Repito esto. Han sido dadas advertencias para no imponer manos ligeramente sobre cualquiera, para evitar comisionar a alguien que no está listo, que no ha sido llamado, en otras palabras, para ejercer algún ministerio. Por ejemplo, el pasaje de Timoteo 5:22 hace referencia a esto también. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe de pecados ajenos, consérvate puro. Aquí viendo también el contexto de este pasaje, Pablo le está dando una advertencia a Timoteo de no imponer manos sobre alguien y declarar o delegarlo, por ejemplo, imponer manos y decirle: eres un evangelista y te comisiono como un evangelista. No. Pablo dijo: ten cuidado con eso. Entonces ahí lo que vemos también es que el punto que vemos ahí es de que no debemos de ser guiados por nuestra propia opinión, por nuestro propio deseo. No. Cuando el Señor nos habla de imponer manos sobre alguien y habilitarlo en cierto ministerio al cual el Señor desde hace mucho tiempo atrás lo había llamado, hagámoslo. Pero mientras el Señor no te mande a imponer manos sobre alguien y habilitarlo en ciertos ministerios, no lo hagas. Evitemos esos errores que muchas veces se cometen, porque la imposición de manos es algo tremendo, algo delicado. Así que no impongamos manos y habilitemos a alguien en cierto ministerio, en ciertas áreas, si el Señor primeramente no nos habla a que lo hagamos. Si el Señor nos habla a que hagamos tal cosa, hagámoslo, impongamos manos. Pero si el Señor no te manda a imponer manos, no impongas manos sobre nadie. La imposición de manos es algo delicado y que tenemos que tener cuidado y ser guiados por el Espíritu Santo siempre cuando impongamos las manos.
Timoteo se sometió a sí mismo al presbiterio. Estos fueron los supervisores de la iglesia. Él se humilló ante el liderazgo de la iglesia y cuando lo hizo, ellos impusieron manos sobre él y algo le fue transmitido. Pablo lo llamó un don. Los hombres que impusieron manos sobre Timoteo fueron puestos divinamente. Tenían autoridad en la iglesia. Cuando digo fueron puestos divinamente es porque el Señor los había puesto en ese ministerio. Los había llamado para esa área. Y por ende tenían autoridad en la iglesia. Ellos no eran hombres cualquiera, sino puestos por Dios para imponer manos sobre Timoteo. Eso lo miramos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13-14. Ahí sucedió esto de la imposición de manos sobre Timoteo. Un don ministerial fue transmitido a Timoteo cuando estos líderes de la iglesia impusieron manos sobre él. Recordémonos, la Biblia también se refiere a dones o a don a los ministerios. Por ejemplo, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Efesios 4:11 lo dice. Esto se les conoce como dones ministeriales. Dones ministeriales se les conoce a estos. Pero Timoteo había recibido un don. Timoteo, o mejor dicho, había sido habilitado en un don cuando el presbiterio le impuso manos. Pero si nos damos cuenta, antes Timoteo no hizo nada, no se movía. El presbiterio impuso manos, lo habilitó y le dio autoridad a Timoteo para que Timoteo impusiera manos también. Lo habilitaron en muchas áreas de su vida y le delegaron autoridad. Pero Timoteo, mediante no le habían impuesto mano, mientras no lo habían habilitado, él seguía aprendiendo de sus líderes espirituales. En este caso, seguía aprendiendo de su padre espiritual, que era Pablo. Nunca Timoteo, ve usted que nunca Timoteo se sobrepasó sobre la autoridad que era Pablo. Nunca se sobrepasó la autoridad a la cual él le debía respeto. Y esa autoridad era Pablo, su padre espiritual, dice la Biblia. Pero cuando sucedió todo esto, le impusieron manos, lo habilitaron, vemos ya a Timoteo predicando la palabra. Un punto muy importante, repito, un punto muy importante es lo siguiente. La única autoridad que el hombre tiene es la que Dios le ha dado. La imposición de manos no es un toque mágico, pero debemos entender que es un privilegio de delegación de autoridad que se nos da. Tú no puedes ministrar lo que no tienes. Si no se te ha delegado autoridad de parte de Dios, ¿qué autoridad puedes tener? Si Dios no te ha ungido, ¿qué autoridad puedes tener? Si no estás lleno con la presencia, si no estás lleno con el Espíritu Santo de Dios, ¿qué autoridad puedes tener? La única autoridad que tú tienes es en la imposición de manos, es la llenura, es la que Dios te da. Mientras no haya sido revestido de poder, mientras no haya recibido la unción y la llenura, no impongas manos sobre nadie. Hasta que espera el momento que llegará. Si no, miramos lo que pasó en el Pentecostés. Los que estaban reunidos ahí esperaron el momento glorioso de ser llenos de la presencia de Dios. Y después ellos ejercieron su ministerio con autoridad, porque la autoridad había venido, la unción y la llenura había venido. Ellos fueron habilitados en lo espiritual para predicar con autoridad, con poder, con señales, la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Referencias de imposición de manos en el Nuevo Testamento para sanidad. Encontramos en Marcos capítulo 16, verso 16 al 18. Hechos capítulo 9, verso 8 al 18. Para administración de dones espirituales. Esto está en Romanos capítulo 1 y verso 1. Para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 8 al 19. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Para los dones del Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, verso 10. Y podemos ver muchos pasajes más donde da referencia a la imposición de manos.
Por ejemplo, para ordenar ministerios, Hechos capítulo 6, verso 6. Para enviar misioneros, Hechos capítulo 13, verso 2, verso 3. Para bendecir a los niños, lo encontramos también que en Marcos 1, 16. Y muchos pasajes más que hay, donde hace referencia a la imposición de manos en el Nuevo Testamento. Cuando imponemos manos sobre una persona, este viene a ser un punto de contacto en el cual nosotros actuamos para que el Espíritu se mueva y supla necesidad a través de su unción. Hay una transmisión de poder para sanidad en la imposición de manos, ¿sí? Muchas cosas gloriosas pasan en la imposición de manos. Hay muchas cosas gloriosas que pasan. Así que debemos de tener cuidado. ¿Quiénes no deben de imponer las manos? Los de manos débiles. Eso habla Job capítulo 4, verso 3. Los de manos atadas. Los que tengan manos llenas de sangre. El negligente, el perezoso en la obra del Señor. No debe de imponer manos porque va a transmitir eso. ¿Quiénes no deben de imponer las manos entonces? Los de manos sucias, el que tiene pecado, el de manos con ira y contienda. Ellos no deben de imponer manos porque van a contaminar. Así que, conclusión de este mensaje. La imposición de manos tiene como propósito glorificar a Dios y extender la cobertura ministerial. Es para todo aquel que crea y se deje guiar por el Espíritu Santo. Imponer las manos es parte de la administración al pueblo de Dios, donde pueden suceder milagros, liberaciones, sanidades, etcétera, etcétera. Son las personas autorizadas por el Espíritu Santo y por nuestras autoridades delegadas para imponer las manos. Aleluya. Esto sucede en la imposición de manos. Personas que no deben de poner manos ya las vimos. ¿Por qué? Porque van a contaminar. Entonces ya dije la conclusión. La imposición de manos tiene como propósito glorificar a Dios y extender la cobertura ministerial. Y en la imposición de manos suceden muchas cosas, milagros, bautismo del Espíritu Santo, sanidades y liberaciones. Espero que esta palabra del Señor sea de mucha bendición para su vida. Espero que hayamos aprendido mucho de la palabra del Señor y no impongamos manos si el Espíritu Santo no nos mueve a hacerlo. Que el Señor me le bendiga en el nombre de Jesús. Que el Señor me le bendiga grandemente. Permítame orar un minuto por su vida y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Habilítanos, Señor, para hacer la obra a los cuales tú nos has llamado. Usa nuestras manos como tú quieras hacerlo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con esa unción gloriosa. Que en el momento que seamos guiados por tu Espíritu Santo e impongamos manos, Señor, sobre enfermos, puedan ser sanos. E impongamos manos sobre nuevos creyentes, puedan ser bautizados con el Espíritu Santo y hayan manifestaciones de tu Espíritu Santo. Que cuando impongamos manos, Señor, haya liberación sobre tu pueblo. Usa tu pueblo, usa tu iglesia, usa nuestras vidas en este tiempo donde se necesita, Señor, donde se necesita, Padre bendito, de tus sanidades, donde se necesita, Dios mío, predicar el Evangelio con autoridad y con poder, porque el Evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder, en demostración de tu poder. Ayúdanos, Dios mío, que donde nos paremos, tu gloria se manifieste de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me le bendiga, una gran bendición. Hasta una próxima, si Dios en su voluntad así me lo permite. Y no se olvide suscribirse a este canal de prédicas cristianas y compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.